Creo que empezamos, ya están casi todos. Está bien, doctor. Muy bien. Bueno, esta segunda clase que tengo con ustedes, vamos a hacer sobre lo que es la motilidad. Antes, siempre reiterar a ustedes que tienen que adquirir poco a poco una destreza en la evaluación neurológica y tener y saber aplicar en una forma ordenada las maniobras de la evaluación de motilidad, ¿no? Ese es un aspecto importante que tienen que ustedes ir aprendiendo poco a poco. El orden en toda evaluación clínica es importante y en la neurología mucho más todavía, ¿no? Y siempre correlacionar todos los hallazgos que tenemos del examen neurológico con los síntomas que nos refiere el paciente para poder establecer un buen. ¿Bien? En esta parte de la clase, que es el examen motor, la motilidad específicamente, que viene a ser la motilidad. La motilidad es la capacidad que tenemos nosotros para desplazarnos en el espacio, la totalidad de nuestro cuerpo o parte del cuerpo, ¿no? Y esto es mediante un sistema de contracción que se ejerce en los músculos sobre los elementos óseos, ¿no? Las placas óseas. Pero obviamente todo este movimiento está relacionado con una estructura importante, que es el CPU nuestro, el que nos ordena, ¿no?, el sistema nervioso central. Entonces, es un gran binomio y por eso que cuando hay alteraciones a nivel de este eje importante, vamos a tener manifestaciones de alteración semiológica en el paciente. Bien, el examen motor de motilidad lo vamos a hacer en dos aspectos, lo que es la motilidad cinética y la motilidad estática. La motilidad cinética básicamente relacionada a la contractura del músculo, la contracción clónica que ejerce, y la estática es básicamente la actitud del paciente. Y ahí juega un papel importante la postura del paciente, ¿no? En lo que se refiere a motilidad cinética, ustedes saben que el movimiento voluntario está gobernado por la vía piramidal. El involuntario, obviamente, la vía opuesta, que es la vía extrapiramidal. Y una cosa importante es el movimiento reflejo, el famoso arco reflejo, que tiene el sistema medular y cerebral como ejes para poder realizar un arco reflejo adecuado. También tenemos movimientos automáticos, claro que sí, y estos están básicamente influenciados por el sistema extrapiramidal. Entonces ustedes ven por toda esta gama de motilidad cinética, ¿no?, las alteraciones que pueden presentarse en diferentes partes, ya sea piramidal, extrapiramidal, medular, que puedan alterar alguna parte de este movimiento que nos va a dar una característica semiológica al respecto. En lo que se refiere a motilidad estática, como les mencioné, se refiere básicamente a la actitud, a la postura, o sea, estamos hablando de un tono muscular adecuado. Ahí es un factor y un eje importante el cerebelo, ¿no?, y el sistema extrapiramidal. Dos componentes del sistema nervioso que van a mantener una motilidad estática, digamos, dentro de parámetros normales. La alteración en alguno de ellos nos va a dar la alteración respectiva en relación a la postura o tono muscular. Este es un recordaris de las vías motoras. Esto lo han hecho en neuroanatomía. Ustedes ven claramente acá, a nivel de corteza, el área motora somática. Tenemos acá lo que es núcleos importantes, el tálamo, el núcleo lenticular, la sustancia negra, el núcleo rojo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y la parte de médula, ¿no? Importante este
este elemento cerebral, tronco encefálico y la parte neuronal. La vía piramidal, obviamente, la primera motoneurona es la que se encuentra aquí, en la corteza cerebral y su prolongación con los cilindroejes. Esta vía piramidal está encargada de realizar los movimientos más complicados. Son movimientos finos, ¿no? Voluntarios. Yo voy a dibujar, voy a pintar. Es un movimiento fino y voluntario porque lo estoy haciendo yo. Estoy ordenando a mi cerebro una ejecución de movimiento milimétricamente definido para que pueda salir bien mi dibujo, mi escultura, ¿no? Mi pintura. Entonces es importante esta vía piramidal, ¿no? Obviamente la vía piramidal, ustedes saben que sufre una decusación, ¿no? La motoneurona, la primera motoneurona de corteza cerebral derecha, obviamente luego de la decusación, va a provocar cualquier alteración a este nivel, va a provocar la signología y sintomatología contralateral. ¿Bien? Y la vía extrapiramidal que nos da un movimiento básicamente instintivo, automatizado, ¿no? Pero que juega como un papel de balance entre la piramidal y el extrapiramidal. Y tenemos también vías terminales comunes. La segunda motoneurona, que son las motoneuronas del asta anterior de la médula, y la asta motora, ¿no? Y de estas salen los cilindroejes que forman parte de las raíces anteriores, plexos, nervios periféricos, que terminan ¿en dónde? Aquí, en las fibras musculares, en la placa motora, ¿no? Hay enfermedades de alteración de placa mioneural, hay enfermedades a nivel de las raíces de los nervios periféricos y hay enfermedades a nivel de la segunda motoneurona en el asta anterior. ¿Okay? Entonces es importante este circuito de motilidad de vías motoras para poder determinar el nivel de lesión y esperar que la lesión que presenta el paciente sea realmente el causal, lo que anatómicamente conocemos, ¿no? Bien, entonces es toda esta gama importante de consideraciones anatómicas que hay que considerar cuando tengamos una posibilidad diagnóstica en relación al tipo de presentación de síntomas y a lo que se refiere en las neuronas, tanto primera como segunda motoneurona. El examen de motilidad comprende la exploración de 4 aspectos importantes, los cuales vamos a tocar los primeros: el trofismo, el tono muscular y lo que es la motilidad activa, que es la fuerza muscular, ¿no? La motilidad voluntaria, que es básicamente reflejos y actividad automática asociada, creo que tiene una clase de ello, no estoy seguro, pero es importante estos elementos musculares para poder evaluar pacientes que tienen alguna alteración en la motilidad. ¿Cómo evaluamos el trofismo? ¿Qué es el trofismo? El trofismo es aquello, como dicen, ¿no? Va a hablarse de trofismo a todas las condiciones adecuadas, tanto el aspecto nutricional, de desarrollo, ¿no? De renovación y vida de ciertos tejidos, de la piel, por ejemplo, del panículo adiposo subcutáneo y del tejido muscular, ¿no? Y también pues las articulaciones, o sea, todo, hablamos de trofismo cuando todo está en forma adecuada, todos los aspectos nutricional y la presentación propia del tejido, ¿no? El trofismo está regulado obviamente por el sistema nervioso central y este trofismo va a depender de la neurona motora periférica, ¿no? Por eso que las lesiones a este nivel van a causar hipotrofia, ¿no? Porque obviamente la localización, como está, ¿no? Si tengo esto, no voy a ejercer inervación sobre este músculo y va a perder funcionalidad y va a perder estructura y consistencia. Entonces, conceptos importantes: regulado por el sistema nervioso, depende de la motoneurona periférica y el
trofismo está en relación a las condiciones óptimas del tejido o articulación correspondiente. El trofismo, ¿cómo lo vamos a evaluar? Desde el punto de vista de la inspección. Ustedes saben que en semiología hacemos inspección, palpación, percusión, auscultación. Y eso va a ir variando de acuerdo al sistema u órgano que vamos a evaluar. En el trofismo, dentro de la evaluación neurológica, tenemos que hacer una evaluación comparativa en ambos lados, derecho e izquierdo, mi cuerpo derecho y mi cuerpo izquierdo. Se tiene que dar una comparación y eso tiene que ser simétrico. ¿Qué pasa cuando hay alteración del trofismo? Vamos a ver esa masa muscular como quien dice aplanada, como un agotamiento o abultamiento de las masas musculares, ¿no? Ahí hay que ver, evaluar rápidamente músculos de la cara, de los hombros, de la pelvis, las partes de las extremidades distales, como las manos, la región tenar y hipotenar, los músculos interóseos. Por eso que hay enfermedades de origen degenerativo que pueden ir afectando estas estructuras, sobre todo las distales. Vamos a tener pues lo que es la atrofia de músculos interóseos, ¿no? Y hay patologías obviamente que van a producir esta alteración. La técnica, cómo evaluar mediante la inspección de trofismo, es una técnica sencilla en la cual ustedes están frente al paciente, van a sostener los brazos extendidos y juntos del paciente y van a mirar hacia abajo a lo largo del eje y se va a comparar desde el hombro hasta los dedos o desde los dedos hasta el hombro. ¿Okay? Tenemos que ver cómo está alineado, no está alineado, simétricamente está bien, o sea, no hay no luce como algo, una atrofia muscular, y esa va a ser nuestra conclusión. Luego de inspeccionar, pasamos a la palpación. Ahí hay que evaluar si la masa, el contorno y la consistencia del músculo, ¿no? Tres aspectos importantes. El músculo tiene una característica de que es y recuperan su forma al descomprimirse. La alteración que podemos encontrar cuando estamos realizando la palpación de la masa muscular es encontramos un aspecto hipertrófico, un aspecto atrófico o una pseudo-hipertrofia, ¿no? Entonces, la hipertrófica, entonces ahí vamos a notar que los músculos son firmes, son duros, luminosos. La pseudo-hipertrofia son como un juguete de plástico, gelatinoso, como esas serpientitas que hay de juguetes, igual. No son firmes y duros. Y la atrofia, básicamente, cuando estamos con una consistencia suave, muy pulposa, ¿no? O sea, no hay masa muscular con una consistencia adecuada. Entonces, estamos con inspección, que nuestros ojos son los que van a evaluar, estamos con palpación, que es lo que vamos a evaluar nuestro sentido, el tacto es lo que va a jugar papel importante ahí. Y el tercer examen que se hace cuando tenemos alguna signología o sintomatología neurológica con algún vínculo en la parte muscular, hay que evaluar la parte con un elemento importante de ver la simetría de ambos cuerpos, o sea, comparar simétricamente el lado derecho y el lado izquierdo. Esto es muy útil porque nos va a permitir evaluar ahí la atrofia o la hipertrofia. Claro, yo comparo. El bíceps de repente es
mide, su diámetro está, por decir, en 22, ¿no? Pero tenemos que estar en 28, 30 uno y 22 el otro. Obviamente estamos pensando en que hay un aumento de volumen o viceversa. De repente vamos a encontrar asimetría en el sentido de que el diámetro de la masa muscular en un lado de repente es 15 y en el otro 5, o sea, un componente atrófico, ¿no? Y es importante cuando ustedes realicen la medición poner un punto fijo de referencia. ¿Qué significa? Por decir, voy a comparar simétricamente ambos músculos. Entonces, yo cojo, o imaginariamente, o si tengo un centímetro lo hace, cojo desde de repente lo que es la región de rodilla, ¿no? De cualquier lado, derecho o izquierdo, voy a cogerlo y voy a, ¿cómo se llama?, a tener ese punto de referencia. A partir de ahí, a 3 centímetros por encima de la rodilla, voy a medir el lado derecho, el lado izquierdo. Y tiene que ser simétricamente iguales, ¿no? Entonces, acá necesita, por ejemplo, la distancia por arriba o debajo de los lécrenos, ¿no? A nivel de la espina ilíaca anterosuperior, a nivel de la rodilla o la patela, por encima del malleolo interno, de repente a 8 centímetros del malleolo interno voy a medir si son simétricas las masas musculares. Si son iguales, obviamente la simetría está manteniéndose y hay un componente dentro de lo normal en relación al trofismo muscular, ¿no? ¿Bien? Entonces, aquí hay que tomar como primera condición, fijar un punto de referencia, luego las extremidades mantenerlas en la misma posición y en relajación. La atrofia o hipertrofia puede darse en un músculo individual, los músculos, digamos, que son suministrados por una estructura específica nervio-raíz. ¿Qué significa? Si tengo un compromiso de una raíz nerviosa, puede provocar un aumento de volumen, una hipertrofia o una atrofia. Importantes elementos para poder ir viendo si hay alguna alteración a nivel de la función motora en el paciente. Desde el punto de vista de la evaluación del trofismo, tenemos lo que es el elemento o la alteración patológica, lo que vamos a encontrar y definir cuando exista. Tenemos una amiotrofia, la amiotrofia de origen neurogénico y la amiotrofia de origen no neurogénico. La amiotrofia o hipotrofia de origen neurogénico implica la lesión de motoneurona periférica de la vía piramidal. ¿Okay? Entonces, la característica de esto es que nos va a dar asimetría y predominio distal. Asimétrica distal. Y estas pueden estar asociadas ¿a qué? Disminución de fuerza, hipotonía o atenía, puede haber arreflexia osteotendinosa, existe a veces ausencia de alteraciones sensitivas y hay la presencia de fasciculación. Ese es un dato importante. La presencia de fasciculaciones hay que estar sospechando en la amiotrofia de origen neurogénico. ¿Qué patología? Puede ser la famosa ELA, es decir, la que da la amiotrófica, donde obviamente puede haber, en casos moderados avanzados, puede haber lo que es fasciculaciones. Y esto de acá conlleva pues a toda una estructura que tiene en la evaluación del paciente. En conclusión, la amiotrofia de origen neurogénico, motoneurona periférica, asimetría, predominio distal, hay
ausencia o reflexia osteotendinosa y la presencia de fasciculaciones como característica importante. Aquí el mejor ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Miren cómo está la mano, la parte distal, miren cómo están los músculos interóseos. Es una característica degenerativa de esta enfermedad, famosa ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica. Y la fasciculación, que se considera como una característica del trofismo. ¿Qué es la fasciculación en sí? Son contracciones clónicas muy breves que experimentan haces de fibras musculares o fibras aisladas de un músculo en reposo, sin desplazamiento de segmentos. ¿Okay? La fasciculación también corresponde ¿a qué? A la activación espontánea de unidades motoras y que estas son visibles a nivel superficial del músculo. Su aparición generalmente es bien típica y es espontánea, ¿no? Es la característica de la fasciculación. Y cuando no hay, y tenemos alta sospecha que sea una amiotrofia de origen neurogénico o neurológico, podemos inducir a que se presenten estas fasciculaciones. ¿Cómo hacemos esto? Con una percusión muy suave en la zona donde quiere evaluar si es que hay o no hay fasciculación. La observación de fasciculaciones durante la contracción tónica está dentro de lo considerado como normal, dentro de lo que es la contracción tónica como manifestación de fasciculación, ¿no? Entonces es un punto que hay que recordar siempre, ¿no? Y las fasciculaciones siempre son características de lo que es en patologías de neurona motora inferior. Bien, entonces eso es en relación a fasciculaciones. Y dentro de la amiotrofia de origen no neurogénico, estamos hablando ahí de origen muscular, el biogénico. La característica de esta atrofia, que la debilidad es mucho mayor que la emaciación. O sea, el músculo no está tan emaciado, no ha sufrido mucha alteración, pero es más débil. O sea, hay mayor debilidad. No hay compromiso de atrofia, ¿no? Pero de repente tenemos mucho más debilidad en el paciente. Bien, la distribución de la amiotrofia de origen miogénico tiene una preferencia proximal, a diferencia de la causa neurogénica, que es distal. Esta es simétrica, la otra, recuerden, era asimétrica distal. La otra, los reflejos osteotendinosos estaban ausentes. Acá también ROT y fuerza está en relación al grado de atrofia. No hay compromiso sensitivo, no hay fasciculaciones. Esto es muy importante. No hay fasciculaciones y no hay lo que es la respuesta idiomuscular, ¿no? Idiomuscular es una contracción. Si ustedes se percuten en la región, pongamos antebrazo, ¿no? La parte muscular un poquito más al borde externo, vamos a percutirlo y vamos a ver que hay una respuesta de contracción que es la respuesta de idiomuscular. Se forma como una bola, como una contracción, como que he estimulado yo a ejecutarse ese movimiento. Bien, entonces, dentro de la amiotrofia de origen miogénico, tenemos ahí la amiotrofia de los diferentes estados de desnutrición. Actualmente se dice pues que afecta a toda la masa muscular y representa hasta un 45% del peso corporal de una persona sana. No se asocia con paresia ni con trastornos reflejos y no hay
articulaciones que puedan orientar al diagnóstico de una amiotrofia de origen miogénico, ¿no? Y la famosa amiotrofia refleja por desuso. Ahí el músculo, pues obviamente está más demasiado, pero no hay tanta debilidad, ¿no? Y acá se acompañan generalmente a patologías articulares, ¿no? Y van a correlacionar topológicamente con ella. Lo que quedaría aquí es que esto está en relación a la no funcionalidad. ¿Qué significa? Y el mejor ejemplo es aquellos pacientes que sufren un trauma, que tienen una fractura, les ponen una bota de yeso o les colocan un yeso en la mano o el antebrazo. Entonces esa parte va a quedar no móvil. Y entonces el músculo que no se activa diariamente es un músculo que va tomando una postura, que va tomando una actividad y obviamente importante la característica de esta lesión por desuso. Le ponen el yeso 3, 4 semanas, el músculo adelgaza. Es por eso que los jugadores, ¿no? Por ejemplo, que tienen una lesión, inmediatamente empiezan una terapia de rehabilitación para que el músculo no pierda funcionalidad. Y es realmente a veces serio cuando hay una lesión y están en cama 2, 3 meses. Obviamente la consunción de la masa muscular es rápida y es la que muchas veces impide que el paciente pueda desarrollar su actividad normal. Esto tiene una característica de que es reversible, ¿ok? A diferencia de las amiotrofias neurogénicas. Y dentro del trofismo, la alteración que podemos encontrar, como les dije yo, entre las opciones es hipertrofia, amiotrofia o pseudohipertrofia. ¿La hipertrofia qué viene a ser? Es el aumento del tamaño de los músculos. Esto se puede observar raramente en miopatías. La enfermedad de Townsend, que se asocia generalmente a una miotonía, ¿no? Que, soy sincero, yo no lo he visto, con los años de médico no lo he visto. La hipertrofia también puede ser secundaria a una actividad muscular intensa. A ello nos referimos a los deportistas, a los que hacen gimnasia, a los que levantan peso. Es una hipertrofia, obviamente, ¿no? Entonces, por eso que dice que puede ser secundaria a una actividad muscular intensa. Y la pseudohipertrofia es una miopatía en la cual el tejido muscular es reemplazado por tejido graso, ¿no? La famosa sarcopenia, ¿no? Pues hay tejido graso debajo del músculo. El músculo adelgaza, pero más empieza a, digamos, tomar papel importante el tejido graso en estas lesiones de hipertrofia que pueden ser consideradas, ¿no? Como un elemento, digamos, que va a... Hola, hola, hola. Sí, ¿Me escucha? doctor. Ah, ya, listo. Sí, ya, ok. Bien, Sí, entonces es una característica de las miopatías que se presentan en este estado de hipertrofia. Pero ojo, la pseudohipertrofia es un factor que hay que evaluar bastante bien, ¿no? Porque a veces vemos, oye, ese músculo está bien desarrollado, pero y ustedes saben que ahora, para hacer un diagnóstico adecuadamente de fragilidad y componente nutricional, la tomografía ayuda bastante y es ahí donde vamos a poder ver cómo el tejido graso es mayor que el muscular, pero que lo mantiene en forma de la extremidad, ¿no? Dando la impresión que todo está dentro de rango aceptable. En lo que se refiere al tono muscular, que es el segundo aspecto que tenemos que evaluar en el paciente, obviamente
el tono muscular tiene una característica importante. El tono muscular es un estado de semicontracción muscular ligera y sostenida. El tono muscular es esa resistencia que ofrece la extremidad que estamos evaluando, ¿no?, normalmente ante un movimiento de oposición. Si el paciente está haciendo flexión del antebrazo sobre el brazo y yo estoy jalando, estoy tratando de que no haga esa flexión, entonces yo estoy dando un punto de oposición. Entonces vamos a ver que va a haber un tono muscular adecuado en respuesta a la maniobra que estoy haciendo. ¿Bien? Entonces cuando hablamos de un estado de semicontracción muscular, el mejor ejemplo es cuando estamos en la vía pública caminando y súbitamente vemos que aparece una persona con una alta sospecha de que no es una persona buena, sino algún villano que aparece, y entonces nos percatamos de ello y nuestro organismo, nuestro cerebro, manda la señal para colocarnos en alerta. Ese estado de alerta es el de semicontracción. Es como que alguien me va a dar un golpe de puño, sé que me va a dar, intuyo que me va a dar un golpe, inmediatamente estoy, no demostrando 100%, pero estoy ya preparado para esquivar el golpe y dar la respuesta correspondiente al agresor. Ese estado de respuesta, ese estado de esquivar, es el estado de semicontracción que el músculo lo tiene para desarrollar una actividad como la marcha. Entonces, la base fisiológica del tono muscular está en el reflejo miotático. ¿Y esto dónde se va? ¿Dónde va a integrarse? A nivel espinal. ¿Okay? Entonces, la regulación supraespinal del tono muscular es compleja porque viene a través, acuérdense del primer gráfico, de las piramidal de la primera motoneurona sobre la motoneurona alfa y gamma. Ambas tienen funciones específicas. Por ejemplo, en los ganglios basales tenemos al núcleo caudado. ¿Qué va a hacer? Inhibe. La motoneurona alfa y gamma son extensoras ante este estímulo. El núcleo rojo, ¿qué hace? Estimula ¿a quién? A la motoneurona alfa y gamma flexoras. Entonces, bien, tenemos variedad de alfa, gamma, extensoras, alfa, gamma, flexoras. Y todo esto en relación también a los núcleos vestibulares, que facilitan ¿qué? El tono muscular extenso, ¿no? Entonces, por eso que se instala todo ese reflejo miotático, ¿no?, de tipo espinal. Así, yo hago la evaluación con un martillo neurológico, con digamos, un material duro, ¿no? Voy a percutir sobre la región patelar, la región de la rodilla, el ligamento de la rodilla. No voy a golpear la rodilla. Si golpeo la rodilla, básicamente voy a causar dolorabilidad. Yo percuto a nivel de este ligamento o el tendón y voy a tener una respuesta motora de la extremidad que estamos evaluando. Entonces, al percutir, el movimiento se va a dar en el reflejo osteotendinoso. Y el cerebelo, otro elemento importante, en donde ya se conoce que la parte intermedia y la lateral van a facilitar el tono muscular, ¿no? El vermicerebeloso, ustedes saben que el cerebelo tiene, ¿no?, tiene un lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, tiene la porción vermiana central,
y ahí incluso el cerebelo tenemos el arquicerebelo, el paliocerebelo, el neocerebelo, ¿no? Entonces cada uno va a tener una manifestación clínica en su alteración. ¿Ok? Entonces, como acá lo dice la diapositiva, el vermi del cerebelo, ¿qué efecto va a tener? Va a tener un efecto inhibitorio. ¿Ok? En cambio, la porción intermedia y lateral va a facilitar el tono muscular, ¿no? Eso lo vamos a ver en la clase de síndrome cerebeloso más ampliamente. Entonces, algunos tips referente a tono muscular que tengo que yo tener presente cuando ya termino de hacer el examen neurológico y tengo que plasmar lo que he encontrado en el examen y si hay correlación con lo que el paciente está viniendo en el momento de la evaluación médica. Es así que el tono muscular en una característica de presentación, la interrupción del arco reflejo medular, ya sea por lesión de raíces posteriores o de la neurona motora anterior o ambas, va a causar hipotonía, ¿no? Es importante. Por eso que es importante que cuando tenemos una determinada alteración del tono muscular, como en este caso la hipotonía, tenemos que empezar a buscar la presencia de reflejos osteotendinosos normales o que haya una interrupción y esté provocando pues una alteración en la búsqueda de reflejos osteotendinosos, ¿no? Entonces, ya tenemos un primer tip. Hipotonía, hay que pensar. Es una hipotonía que hay algún problema a nivel del arco reflejo medular, hay lesión, digamos, de raíces posteriores y motoneurona anterior, ¿no? O ambas. Si tenemos, por ejemplo, hipertonía de tipo piramidal o contractura, la lesión está en el ascórtico espinal o la vía piramidal. ¿Okay? Bien, ahora, si tenemos un estado de hipertonía extrapiramidal o rigidez, estamos frente a un síndrome parkinsoniano, vamos a encontrar que la lesión va a estar a nivel del sistema palioestriado, es decir, a nivel del globus pálido más la sustancia negra. ¿Ok? Pues ahí está el palioestriado. Si tenemos eso, va a haber una hipertonía extrapiramidal, rigidez y síndrome parkinsoniano presente. Hipotonía, presencia de síndromes coreicos y atetóxicos, obviamente vamos a tener una lesión del neoestriado. ¿Qué comprende el neoestriado? Lo que es el putamen más el núcleo caudal. ¿Recuerdan ustedes? Y obviamente, ¿qué dijimos en relación al componente hipotónico? Paciente que se encuentra con hipotonía, síndrome coreico y atetóxico, la lesión es a nivel del sistema neoestriado, que lo conforma el putamen más el núcleo caudal. ¿Okay? A diferencia del Parkinson, como ustedes saben, es a nivel del palioestriado, que es el globus pálido más la sustancia. ¿Okay? Otro tip es, cuando tenemos lesión del cerebelo y de vía cerebelosa, vamos a encontrar un paciente hipotónico y con una característica de síndrome cerebeloso, que viene a ser una condición de hipotonía ataxo hiperkinético, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los tips que quería compartir con ustedes en lo que se refiere a tono muscular, algo que ya van ustedes grabando. Cuando hay hipotonía ya estoy empezando a pensar, ¿es central, espinal o es
o es una alteración propia medular. Entonces, tenemos que la exploración entonces de motilidad pasiva, ojo, motilidad pasiva, ahí hay que hacer lo que hablamos, inspección de todas las masas musculares. Palpación con movimientos pasivos. Yo mando a hacer un movimiento, flexión, extensión del miembro inferior derecho o izquierdo, cualquiera de ellos, y tengo que hacer obligatoriamente la palpación. Porque si no, ¿cómo damos conclusión a una evaluación neurológica? ¿Bien? Entonces, esos aspectos importantes hay que considerarlo. Inspección de todos los componentes musculares, ¿sí? Y la palpación con los movimientos pasivos, ¿no? Para poder evaluar el tono muscular. Aquí también traemos un poquito, digamos, para recordar dentro de la esfera meningia, por ejemplo, dentro de la esfera meningia, puede tratarse ese paciente y es importante conocer los signos del componente meningio. 3 aspectos importantes: buscar rigidez de nuca, realizar la maniobra de Kerning y la maniobra de Brudzinski. Hay varias maniobras, pero estas son las 3 más importantes que nos ayudan en el día a día cuando tenemos sospecha de algún compromiso meningio, ya sea infeccioso o no infeccioso. Bien, entonces, miren, estamos explorando el tono muscular y la exploración del tono muscular se va a hacer en base a ver la presencia de relieves musculares, las formas del músculo, ¿no? incluso se pueden observar aumentados y definidos en estados hipertónicos o aplanados en estados hipotónicos. La palpación se realiza con la cara palmar de la mano, pero de los dedos, en forma perpendicular al eje mayor del muslo. ¿Okay? Entonces ahí evalúo consistencia, palpo, incluso es un elemento muy importante, porque a raíz de eso, de hacer la palpación de la masa molecular correspondiente, tenemos que ver su consistencia, si está blanda. Si está blanda, hay flacidez, que nos dice que hay hipotonía, o hay un aumento que nos refleja la hipertonía, ¿no? Entonces, eso es en la parte de palpación. En la parte de motilidad pasiva del tono muscular, tenemos que ver lo que es la movilidad efectuada por nosotros. El explorador es el que hace el movimiento, ¿no? Al evaluar la motilidad pasiva. Lo hace en diferentes segmentos corporales. Y eso nos va a permitir recolectar datos del tono muscular y hacer la diferenciación si es que hay un componente de limitación por alguna actividad del elemento osteoartículo muscular, ¿no? Entonces, es importante. La motilidad pasiva en la evaluación lo hacemos nosotros, lo movemos nosotros, para poder identificar qué segmento es el que está alterado. La extensibilidad es otra exploración, la exploración del tono muscular. Esta es la máxima separación posible entre 2 puntos de inserción. El hallazgo de alteración de la extensibilidad está en relación a que hay un tono muscular reducido en contracciones musculares o aumentado en lo que es laxitud ligamentosa, ¿no? Entonces, son esas características que hay que tener en cuenta, ¿no?
seguimos hablando del tono muscular. Seguimos explorando. Acá tenemos ya dos aspectos importantes. Primero tenemos que sincerar, hacer las maniobras de pasividad y las maniobras de extensibilidad, ¿no? Las que hemos hablado en la diapo que estoy presentando en este momento. Entonces, las maniobras de pasividad de miembro superior, ¿cuáles son? Es el baloteo. ¿Qué significa? Que yo tomo la muñeca del paciente y con sac y empezamos a sacudir la mano bilateral con la mano con movimientos cortos, digamos antero posteriores, y vamos a ver cómo responde esa prueba. Para miembro inferior igual, tomo el tobillo y empiezo a ejercer movimiento, a sacudidas con el pie, ¿no? Y esto obviamente nos va a decir cómo está la estructura del tono. Y dentro de las maniobras de extensibilidad, tenemos, para miembros superiores, tenemos la flexión del antebrazo sobre el brazo. Normalmente la muñeca nunca va a chocar con el hombro. Eso es lo normal. La flexión del brazo sobre el pecho. Normalmente el codo no va a pasar la línea media. ¿Puede pasar? Sí. Entonces tenemos que buscar una causa de esa extensibilidad anormalmente positiva. ¿Okay? Entonces, aquí en esta parte de extensibilidad solamente queda lo que es la evaluación en miembro superior e inferior. Superior es haciendo que el paciente la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿no? Y vamos a efectuar la parte normal. La muñeca nunca va a chocar con el hombro, ¿no? O sea, yo hago flexión del antebrazo sobre el brazo y usted analícense ahorita, y esto no va a chocar el hombro, que significa que hay un tono muscular adecuado. La otra maniobra de extensibilidad de miembro superior es cuando yo me pongo, digamos, flexiono el brazo sobre el pecho y normalmente el codo no debe pasar la línea media, ¿no? Eso estamos hablando de una normalidad. Y en miembro inferior, igual, el paciente en decúbito dorsal. La flexión de la pierna sobre el muslo. En esta situación, la normalidad es que el tobillo no va a chocar con la región isquiática, ¿no? O sea, va a mantener una distancia, la famosa prueba talón isquio. Entonces, esas son maniobras de pasividad arriba, abajo. Maniobra de extensibilidad, miembro superior, miembro inferior. Con esas características vamos avanzando en la evaluación del tono muscular. Ojo, ¿tenemos maniobras especiales en la evaluación del tono muscular? Claro que sí. Una de ellas es la maniobra de Stewart-Holmes, en donde nosotros como operadores solicitamos al paciente flexionar el brazo. Entonces, mientras está ejecutando el paciente esa orden, el explorador va a tratar de hacer la oposición. O sea, ¿qué quiere decir? Trato de, si el brazo está en flexión, trato de extenderlo con cierta fuerza, en forma brusca. Van a ver ustedes que va a cesar la oposición, ¿no? Entonces, el desplazamiento de un miembro flexionado hace que normalmente retorne con rapidez a su posición inicial. ¿Qué significa? Le pido, a ver, señor, acerque su mano al hombro. Nosotros ejercemos la posición y obviamente ahí vamos a mejorar en un aspecto importante, ¿no? Que yo voy a saber y medir la fuerza y
ver el tono muscular en esta maniobra simple que vamos y tenemos que realizar, ¿no? Y la prueba de André Thomas, es una prueba en donde el explorador se pone detrás del paciente, ¿no? Y toma de la cintura y hace un movimiento de rotación del tronco hacia uno y otro lado. Vamos a ver cómo están las extremidades, si están flácidas, no están flácidas, y ahí nos permite establecer los estados del tono, que es hipotonía en este caso. Entonces, maniobras especiales, Stewart Holmes y André Thomas, son pruebas que van a ayudar al diagnóstico de lo que es estados hipotónicos, ¿okay? ¿Cuáles son las alteraciones del tono muscular? Como lo hemos estado viendo, hay estado de hipotonía e hipertonía. Hipotonía es una lesión muscular, generalmente asociada a miopatías. ¿Hay afecciones del sistema nervioso periférico? Sí hay. Hay una interrupción del arco reflejo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de enfermedad de ¿dónde? De neurona motora periférica. Hay lesión radicular o hay un cuadro de una polineuropatía. Y cuando hay afección del sistema nervioso central, como la médula, que va a tomar, digamos, las astas anteriores, es lo que provoca y lleva el compromiso motor bilateral, la paraparesia o paraplegia, y ahí está involucrado lo que es como etiología la poliomielitis aguda. ¿Hay amiotrofias también que producen hipotonía? Sí, hay amiotrofias de origen espinal, claro que sí. Más aún, afecciones del sistema cerebeloso también pueden dar estados hipotónicos, ¿no?, del tono muscular. Y algunos trastornos extrapiramidales, ¿no? Bien, entonces eso es en referente a la hipotonía. A la hipertonía, estamos hablando que el compromiso es piramidal, sobre todo en la fase espástica, ¿no? Esto representa ¿qué? Una lesión de primera motoneurona. ¿Y cuál es la actitud que va a presentar el paciente en este estado? Va a haber una actitud ya sea de hemiplegia o una hiparesia, y vamos a tener en cuenta el famoso signo de la navaja. Si usted ha tenido una navaja anterior, ustedes simplemente tocan una determinada punto y se va a abrir, y se abre en forma súbita, ¿no? Esa es la navaja. Entonces, ese es un elemento diagnóstico importante que si lo tenemos, sabemos ya que este paciente está teniendo un cuadro evolutivo, ¿okay? Por eso que estamos hablando de espasticidad. Acuérdense que la lesión de la motoneurona cortical, la fase aguda es hipotónica, por eso que es hemiplegia. Y luego va haciéndose poco a poco, ya instalado, ya habiendo hecho sus exámenes complementarios, se ha ido instalando poco a poco esta lesión piramidal, ¿no? Entonces es un elemento muy importante el determinar cuando hay una hipertonía. La disfunción extrapiramidal está también como una causa, y se refiere a rigidez, de lo que es alteración del tono muscular. Aquí vamos a ver la típica imagen es del parkinsoniano, donde hay una semiflexión generalizada, hay el famoso signo de la rueda dentada, como características importantes para esta patología con esta presentación hipertónica del tono muscular. Esto es en gráfico para que ustedes vean la valoración de la motilidad pasiva. Nosotros son los que tenemos que mover los movimientos para valorar la motilidad. Y cuando estamos frente a un componente, digamos, de sospecha extrapiramidal, tenemos que evaluarlo así, colocando una mano
a la altura del codo y la otra ejerciendo un elemento de movimiento. ¿Para qué? Para poder sentir como si fuesen unos engranajes que cuando esto gira, gira, da vuelta, obviamente se da espacio entre barra y barra para seguir avanzando. Eso es lo que tiene que hacerse en este paciente. Hago esta maniobra, flexiono o extiendo, tratando de darle movimiento como estos engranajes. Entonces, ahí es vital, cuando tengo signología o sintomatología, dirigirme a esa evaluación, pero obviamente sin dejar de realizarlo en forma completa, ¿no? Entonces, ya sabemos que acá el famoso signo de la rueda dentada, característico del Parkinson, y acá como una navaja en los estados de hipertonía, pero obviamente pues en los pacientes en la fase espástica, más no en la fase pléjica de un evento agudo. Como les decía, vamos a mencionar brevemente algunos signos meningios. Y acá tenemos a la maniobra de Brunziski, tanto superior como inferior. Superior, ¿qué hacemos? Estamos nosotros, somos el explorador, y hacemos movimientos de flexión, tratando de pegar el mentón en la región central del tórax, y al hacer esto, las piernas van a tomar una actitud. Entonces, flexiono, trato de pegar el mentón al tórax, y la respuesta va a ser un movimiento de flexión de extremidades inferiores. ¿La maniobra de Brunziski la puedo trasladar al miembro inferior? Claro que sí. Eso significa que yo voy a ¿cómo se llama? A flexionar uno de los miembros y va a haber una respuesta contralateral de la misma forma. O sea, si yo hago el derecho, el izquierdo va a seguir, ¿no? Entonces, eso es importante. Este es un Brunziski positivo. La flexión del extremidad inferior le sigue el miembro opuesto para determinar si es que hay movimiento activo o no. Y el signo o la maniobra de Kerning, que consiste en que el paciente que se encuentra en decúbito dorsal, lo ayudamos a sentarlo, o nosotros mismos si podemos hacerlo, lo ayudamos a sentarlo. Esa sentada, con ese signo, pues obviamente con una posibilidad, digamos, de no hacer mayor cosa. Entonces, este signo, esta maniobra es importante en los pacientes con sospecha de una actividad meningoinflamatoria o infecciosa. El paciente en decúbito dorsal lo cogemos de la espalda y lo sentamos en un solo movimiento, y va a haber la respuesta con la flexión de las extremidades inferiores. ¿Okay? Y cuando queremos hacer la maniobra de Kerning inferior, cogemos una de las extremidades extendidas y lo elevamos, y en algún momento va a haber una respuesta contralateral. ¿Cuál es la respuesta? ¿Permanece igual? Permanece igual. Pero ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que, así como está acá el miembro inferior derecho, yo en esta posición empiezo a elevar, y en algún momento voy a tener la flexión espontánea del paciente. O sea, ocurre la flexión espontánea. Entonces estamos hablando de una maniobra de Kerning positiva. ¿Ok? Entonces, Kerning positivo, miembro superior, lo siento al paciente, flexión de extremidades inferiores. Kerning inferior positivo, levantando la extremidad extendida, en
en un momento determinado va a haber una flexión de la misma, indicando la posibilidad de un cuadro meninge, ¿no? Eso ahí es el tono muscular, hasta ahí trofismo y tono muscular, que es lo que evaluamos en la historia clínica. En relación a fuerza muscular, ojo, eso es muy importante. Aquí tenemos que determinar todos nuestros segmentos corporales, la cabeza, cómo evaluamos. Hay movimiento de flexión, extensión, lateraliza bien, igual en miembros superiores. Se evalúa en decúbito dorsal, el evaluador hará las pruebas correspondientes a oposición, ¿no? Y verá la resistencia de los músculos examinados, y eso va a, digamos, a mejorar cómo va a ir evolucionando ese paciente y manteniéndonos al momento cómo ha ido desde el ingreso de un paciente que probablemente no haya habido fuerza muscular y esté desarrollando un compromiso muscular, ¿no? Las evaluaciones neurológicas son generalmente diarias porque el paciente puede cambiar su signología o sintomatología y tenemos que reflejarlo en la evaluación neurológica. En miembros inferiores, ¿qué hacemos cuando tenemos miembros inferiores? Obviamente hacemos la maniobra como que simule que está pedaleando en la bicicleta, ¿no? Con eso vamos a mantener, a definir, hay un buen estado de trofismo, hay fuerza muscular conservada, condiciones en las cuales me descarta que haya un compromiso muscular motor, ¿no? ¿Qué se valora? Se valora desde que empezamos el movimiento. A ver, el señor está sentado. A ver, por favor, levántese, señor. Si puede, excelente. Si no, con ayuda, ¿no? Con ayuda para tratar de evitar efectos adversos de las caídas del paciente. Tenemos que evaluar cómo está la amplitud de los movimientos, con qué rapidez realiza el movimiento y si tiene energía, ¿no?, con la que puede movilizar lo que es sus miembros, ¿no? Entonces, la conclusión de la evaluación de motilidad voluntaria de fuerza muscular obviamente nos permite descartar la imposibilidad o limitación por otros factores, tipo osteoarticulares, contracturas musculares, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, es, digamos, una parte importante la evaluación de la fuerza muscular en el paciente. El paciente puede venir con una sintomatología diferente, pero tenemos que nosotros, como les digo a mi grupo, tenemos que aprender a sacar una respuesta. Tenemos que aprender a evaluar adecuadamente. ¿Bien? Entonces, en relación a esta parte, acá vemos la fuerza muscular segmentaria en relación a ejercer una contra o una maniobra de oposición para evaluar justamente esa fuerza muscular. Y esta es digamos, la imagen y la forma como tenemos que hacer en esta evaluación de miembros superiores. Maniobra de oposición, voy a pedir que el paciente, acá tengo dos opciones, o el paciente le digo que levante el brazo, voy a oponerme acá y voy a ver cuánta fuerza está teniendo el paciente. Igual aquí, ¿no? Aquí también tenemos una maniobra de oposición, ¿no? Aquí estamos evaluando para ver cuál de las posibilidades es la que tenemos al frente. Otra maniobra de oposición es la del vaivén de la mano, ¿no? Luego vamos a hacer maniobras a nivel distal o poner los movimientos tanto en la mano, muñeca. Aquí vamos a, digamos, evaluar igual la oposición. Estos somos nosotros, los evaluadores. Este es el paciente. Y de repente el paciente nos dice y nos empieza a hablar y vemos que el paciente tiene fuerza suficiente. Tiene fuerza suficiente, ni hablar. Hay un estado adecuado, ¿no?, de tono muscular, y esta maniobra va a salir, digamos, negativa para cualquier alteración de fuerza muscular.
O sea, en conclusión, todas estas áreas tienen que ser realizadas para poder evaluar lo que es la fuerza muscular en miembros superiores en la prueba de oposición. Pero, ojo, también podemos evaluar miembros inferiores, y para eso una prueba simple, ¿no? El paciente está de pie y le decimos que se ponga en puntas, o dos, que se ponga de talones. ¿Okay? Entonces, ahí, cuando hay una limitación de poder pararse con los talones, cuando no puede hacerse eso, obviamente es un paciente que está teniendo un compromiso de fuerza muscular. Y en miembros inferiores, al igual como en miembros superiores, hay movimientos hay movimientos en los cuales podemos vencer la gravedad del paciente, ¿no? Entonces, en miembros inferiores vamos a evaluar todas las zonas musculares principales. Yo, al hacer oposición a la maniobra de empuje hacia adelante, estoy probando la resistencia y la masa susceptible muscular en forma adecuada. Se contrae. Igual acá, se pide al paciente que jale, traccione hacia la parte de su isquion y obviamente vamos a encontrar una oposición, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una oposición a la extensión del extremidad inferior, estamos evaluando la parte de los músculos anteriores del músculo, ¿no? Y cuando hacemos la oposición para que pueda flexionar la extremidad, obviamente la evaluación está en esta zona muscular, ¿no? Entonces ahí nos va a permitir ir viendo qué zonas son las que están presentando debilidad. Igual acá pedimos al paciente que eleve el miembro inferior extendido y vamos a oponernos. Aquí estamos midiendo cómo está la región muscular de esa extremidad inferior a nivel de lo que es de la espinilacra anterior superior y cadera. Y la otra es la posición de los aductores. Jalo hacia ambos lados externos las piernas y vamos a evaluar la contractura muscular para poder llegar a una conclusión de fuerza muscular. Esto significa que nuestras manos, nuestros ojos son el armamento nuevo, el armamento nuevo diagnóstico sin emplear estetoscopio, solamente los ojos. Aquí otro elemento importante de fuerza, de oposición al primer dedo, ¿no? Pero existen maniobras especiales y dentro de ellos tenemos a nivel de miembros superiores la maniobra de Mingasini, ¿no? ¿En qué consiste la maniobra de Mingasini? Eso vamos a determinar cómo está la fuerza muscular un poco en la gravedad, o sea, al aire, para determinar si es que alguno de ellos tiende a caer, la cual nos diría que hay una maniobra de Mingasini positiva, miembro superior derecho, poniendo el ejemplo. Entonces, lo puedo hacer en decúbito dorsal y luego si colocamos al paciente en decúbito dorsal con las extremidades, los miembros superiores en extensión y los dedos de la mano en extensión también, primero con ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Y vemos si es que hay alguna positividad, o sea, si alguna de las extremidades empieza a caer, ¿no? Y eso es un Mingasini positivo. Ojo, pero vamos a tener casos de pacientes que ingresa por un trastorno conversivo psicosomático y puede simular todo eso, porque ellos ya saben cada síntoma. Entonces, una característica para saber si el paciente es, digamos,
positivo real o no. Vamos a determinarlo mediante esta misma maniobra, en cualquiera de las dos posiciones. Lo ejecutamos y la característica es cuando desciende alguno de las extremidades, va a descender y va a descender en una pronación de mano. Entonces, tengo pronada la mano y el brazo tiende a caer, ¿no? Entonces, una conclusión, Mingasini positivo. Quiero saber si es que hay alguna alteración psicosomática que me está diciendo que no puede caminar y que de repente todo está bien. Entonces ahí sí podemos, digamos, hacer esta prueba para determinar, con la característica de que hay una pronación al momento que el miembro extendido desciende, dando la positividad de la maniobra de Mingasini. A nivel distal también, para ver fuerza muscular, tenemos lo que es el barré para manos. Esto consiste en la maniobra que se hace de separación de los dedos, ¿no? De los dedos del arco palmar. En esta prueba colocamos las dos manos frente a frente. Tienen que coincidir. Cuando no coinciden, una es, por ejemplo, en este caso tenemos el tercer dedo, que está aparentemente el quinto, cuarto, tercero, segundo, aparentemente en el tercero, o va a estar ahí, ¿no? Y tenemos que evidenciar que tiene que haber una simetría, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, para poder decir que la maniobra de barré para manos es negativa. Pero si yo tengo así como la figura, que pido que estén mano con mano, frente a frente, y que haya ¿cómo se llama? Una extensión, voy a comparar los espacios y la debilidad, ¿no?, de la parte distal. ¿Esto cómo lo vemos? Yo hago posición con mis dos dedos, ahora sí, creo lo que es el elemento de espacio entre ellos y veo que no coincide. Uno de ellos está con un tono muscular disminuido, ¿no? Al igual que acá, la maniobra del pinzamiento, ¿no? Ponemos en esta forma, como lo dice la figura, colocamos los dedos, el segundo y el ¿cómo se llama? El primero, el dedo gordo de la mano, en esta posición, y nosotros vamos haciendo la maniobra de vencer esa posición y poder aperturar la imagen para poder decir, ya es positivo. Es positivo cuando yo jalo de acá, tiro de ambos lados, no muy fuerte, y venzo esto. Aperturo la pinza, positivo. Estoy con fuerza tratando de abrir, es un pinzamiento negativo. Con esto evaluamos la porción distal de la fuerza motora para ver si es un compromiso muscular completo. Y otras maniobras especiales que podemos realizar en miembros inferiores es la maniobra de Barré. ¿Cómo se hace? Se hace el paciente en decúbito dorsal, ¿no? Se le pide que, digamos, la extremidad inferior trate de adoptarlo como 90 grados, ¿no? Y acá se ve mejor, está ingresando, levantando, se queda en 90 grados y esperamos en un tiempo para ver si esto tiende a caer, allá. Barré para miembros inferiores positivo. Posibilidad de lesión de sistema piramidal, posibilidad alta de lesión del sistema piramidal. Pero al igual que Mingasini de miembros superiores, tenemos Mingasini de miembros inferiores. Y eso básicamente con la misma característica. Ponemos al pie, le pedimos que se ponga en decúbito dorsal, luego pedimos que empiece a colocar en la misma altura las dos extremidades, las dos extremidades inferiores en 90 grados, y la respuesta positiva va a ser cuando
haya igual una tendencia o caída del miembro afectado para poder dar la positividad, ¿no? Echado, dice que variar si es joven, es adulto mediano, es muy adulto o, digamos, no tiene condición como para mover libremente las extremidades, ¿no? Entonces ya sabemos dos maniobras más que hemos agregado, la de Barré y la de Mingasini de miembros inferiores, en donde pedimos ángulo 90 y observar cómo va descendiendo la pierna del lado comprometido. Y las maniobras de oposición también existen en grupos musculares, claro, a nivel del grupo muscular deltoideo, a nivel de miembros superiores distales, ¿no? Acá hacemos el baloteo y vamos viendo cómo es el movimiento que realiza, ¿no? En miembros inferiores igual tenemos la maniobra de oposición en la cual el explorador se coloca de la siguiente manera. Aquí hay una oposición al movimiento de cadera, ¿no? Hay otra oposición digamos, al movimiento de querer como ejercer un freno, ¿no? A ver, señor, haga usted el movimiento como que va a frenar, como que usted está conduciendo un auto y frene. Hágalo así hacia adelante. Si está normal, va a poder hacer, ustedes van a sentir esa resistencia, esa fuerza muscular, ¿no? Y en sentido contrario, cuando hablamos de miembros inferiores distales, la maniobra de posición está a nivel del pie, ¿no? Entonces tenemos que evitar que haya una dorsiflexión para poder considerar válida esta prueba, ¿no? Entonces tenemos oposición distal con la maniobra como que el paciente se le pide que frene la bicicleta o un carro, y la otra es que lo haga en sentido contrario, o sea, hacen oposición a la flexión ustedes. Ahí está. Entonces tenemos ahí la positividad de esta maniobra especial. Esto hacerlo cuando el paciente tenga algún indicio de un compromiso motor secundario, un problema piramidal o no piramidal. Entonces, haciendo el resumen, las alteraciones de la fuerza muscular vienen a concluir en dos estados, un estado de paresia y un estado de plejía. Paresia cuando hay una reducción de la fuerza muscular para llevar a cabo un movimiento, y plejía es la parálisis completa, o sea, la fuerza total o la falta total de fuerza, es incapaz con esta falta total de fuerza de moverse, ¿okay? Entonces, algunas características importantes. Hablamos de monoparesia cuando hay compromiso de un solo miembro, derecho o izquierdo, igual es monoplejía. Hablamos de hemiparesia cuando hay una afección de todo el hemicuerpo. Ojo, la hemiparesia o hemiplejía, que es la afección de todo un hemicuerpo, puede presentarse de una manera global y proporcional. ¿Qué significa? Los dos miembros con la misma intensidad, ¿no? Entonces hay una alteración de los dos miembros con la misma intensidad, o sea, tanto miembro, ¿cómo se llama? Superior e inferior. Y si es así, obviamente tenemos que considerar que estamos frente a una lesión probable de arteria cerebral media profunda, ¿no? Entonces, eso es una cosa que nos da, oye, hay una hemiplegia global de mi cuerpo derecho con todas las características. Ya, debe estar comprometida ahí la arteria cerebral o la media profunda, ¿no? El otro estado es el de hemiparesia o hemiplegia, pero con predominio de un miembro superior o inferior.
hemiparesia derecha, ¿no? Con predominio braquial, listo, el brazo. O simplemente hemiparesia derecha con afectación bronquial, braquial. Entonces ya sabemos ahí que hay un componente piramidal de fondo. Y acá la afectación va a haber pues ¿cómo se llama? Una alteración, digamos, si es piramidal, contralateral, ¿no? Si encuentro en el lado derecho, quiere decir que alguna parte de mi cerebro izquierdo es el que está provocando esa manifestación, ¿no? Por la decusación de la vía piramidal, ¿no? Lo del derecho, manifestación izquierda. Lesión antes de la decusación vamos a tener en el lado contralateral. ¿Okay? Entonces, componentes de una hemiparesia predominio, hemiplejía, predominio braquial, estamos pensando en la posibilidad de una enfermedad cerebrovascular con compromiso de la arteria cerebral media superficial. ¿Okay? Y cuando hay una hemiparesia, hemiplejía, predominio crural, o sea, miembro inferior es el comprometido, o sea, hay una hemiplejía o hemiparesia, pero ¿cómo se llama? La parte del miembro inferior es la que predomina cuando es plural. Y ahí ya el compromiso vascular es diferente. En este caso, la arteria cerebral anterior es la probablemente lesionada cuando tengamos así esas hemiparesias o hemiplejías muy alternantes, ¿no? En donde hay un predominio de braquial o plural. Pero ojo, puede haber una hemiparesia o una hemiplegia directa. ¿Qué significa? Que podemos encontrar una parálisis facial, ¿no?, central del mismo lado de la lesión. O que haya una hemiparesia, hemiplegia alterna. Eso significa, o se da más, ¿no?, cuando hay una afectación, ¿no?, de una parálisis facial periférica, pero no afecta todo el músculo, no afecta el músculo frontal. Lo vimos en la diapositiva anterior, de ayer creo, ¿no?, en donde pues es importante definir, ¿es periférico la parálisis facial o es central? Si es central, se queda. ¿Okay? La cuadriparesia, cuadriplegia es el compromiso de los 4 miembros que están afectados. Ahora ¿cómo se llama? La cuadriparesia o cuadriplegia que sea predominio proximal, la lesión más probable es que sea miopática, a diferencia de una cuadriparesia o cuadriplegia a predominio distal. Entonces ahí está inmersa las polineuropatías, ¿no? Entonces, y el último es la paraparesia o paraplegia. La paraparesia o paraplegia que viene a ser el compromiso de fuerza muscular en estas áreas, ¿no? Obviamente la afectación de ambos miembros inferiores es una de las características de la lesión que podemos esperar. Puede haber diparesia en miembros superiores. Miembros superiores con diparesia, paraparesia, paraplegia con diparesia, ese paciente requiere una evaluación completa y hay que ingresarlo al área de emergencia. Bien, entonces estos son conceptos que tenemos que dominar y que en la historia ustedes tienen que ya poner hemiparesia derecha, hemiparesia, predominio facio-braquial. Entonces ya tengo el chip y las posibilidades que puedan realizarse. Ese es un elemento importante para poder generar una buena historia, ¿no? En la historia tenemos que poner citas textuales, entre comillas, de los pacientes, y también podemos definir, ¿no?, situaciones como esta de acá que hay que ver. De acuerdo a las alteraciones, hay predominio ocular, hay predominio braquial, tanto hemiplegia como hemiparesia, igual lo que es la cuadriparesia o cuadriplejía, ¿no? Donde pues
las lesiones son más específicas, ¿no? Lo que son miopatías o polineuropatías, encabezando la lesión de una cuadriplegia que puede tratarse a predominio proximal en uno de los casos o predominio distal en el siguiente, ¿no? Y obviamente pues es muy claro que en la historia clínica tienen que saber definir ustedes si están frente a una hemiparesia, una hemiplegia, una cuadriparesia, una cuadriplegia, una hemiparesia, digamos, directa o indirecta, o que haya una hemiparesia pues con predominio braquial, plural, ¿no? Bien, esto cuadra un poco que resume todos los trastornos neurológicos de la motilidad voluntaria. Tenemos lo que hemos estado hablando hace un ratito, parálisis y paresias con todas sus variedades, del tono muscular, hay hipotonía o hipertonía, de la motilidad refleja profundos, superficiales, anormales. Tenemos que ver, hay hiperreflexia profunda u osteotendinosa, hay arreflexia superficial o cutáneo mucosa, hay apariciones de reflejos patológicos. Si yo tengo un paciente con una sospecha de un déficit motor, con las características de una hemiparesia, predominio faciobraquial, por decirlo así, o sea, cara y ¿cómo se llama? Y miembro superior del mismo lado derecho, es, digamos, importante la determinación como tal. Entonces, tenemos entonces acá, en motilidad refleja, hay que determinar si hay una hiperreflexia profunda o osteotendinosa, si hay una arreflexia, digamos, de cutáneo mucosa, y si aparecen reflejos patológicos, sobre todo en pacientes con algunas características piramidales, en donde podemos encontrar el signo de Babinski positivo, que es un reflejo obviamente patológico, ¿no? ¿Sí? Y cuando hablamos de trastornos de la motilidad involuntaria o asociada, tenemos la presentación de clonus y sincinencia, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado, versado, es básicamente estos primeros dos puntos en la cual tenemos que aprender a llamar no parálisis, sino ya llamar plejía o paresia. Y acá en lo que es el tono muscular, la presencia de hipotonía o hipertonía, ¿no? Entonces, esas son condiciones que resumen un poco todo lo que queremos explicar a ustedes en la evaluación de la motilidad. Tienen un trastorno de motilidad, tienen que evaluar trofismo, tono muscular y fuerza muscular. Hay sospecha de un piramidalismo, hay que evaluar las maniobras especiales, maniobras de oposición, las maniobras especiales para ver si hay focalización, Minkasini de miembros superiores, Barré de miembros inferiores, Minkasini de miembros inferiores. ¿Okay? Tengo que ver el examen completo, la fuerza, no solamente mediante esa maniobra especial, pero sí tengo que saber si hay o no hay compromisos distales. Entonces ya vamos ampliando las otras maniobras que hemos mencionado. Bien, entonces esto es lo que queremos que ustedes se lleven y empecemos a usar adecuadamente la terminología y a registrarlo adecuadamente en la historia, ¿no? Entonces, en el examen clínico no vamos a poner debilidad de miembro superior derecho, no. ¿Hay paresia? No hay paresia. ¿Hay plejía o no hay plejía? ¿No? Pues no podemos colocar ya esas en el examen físico, porque ya es terminología médica que ustedes tienen que empezar a, digamos, conocer. Entonces, explorar la motilidad cinética y estática en forma ordenada es importante. La evaluación debe hacerse tanto en posición primaria o en decúbito, y esto es importante, de acuerdo a la condición del paciente. Si yo tengo un paciente que sospecho que es un problema neurológico o una enfermedad cerebrovascular, está sentado y sentado me refieren de que no puede caminar, entonces yo no le voy digamos, a intentar hacer alguna maniobra, digamos, en el sentido de poner en riesgo digamos, su vida, en el sentido de ver cómo está la marcha, no. Pues tengo que usar alternativas, y las alternativas es
conocer bien estas maniobras para que puedan en esa posición realizar el examen. Sentado, de repente estás teniendo un compromiso de sensorio, no hay dónde ubicarlo, tengo que hacer la prueba o los exámenes, las evaluaciones en la silla de ruedas, con las mismas características que se deben realizar en todo paciente, ¿no? Entonces, y esto es sí muy importante que ustedes sepan que cualquiera, por ejemplo, como dice acá, los déficits motores pueden ser muy sutiles y pueden y establecen las famosas paresias, y cuando es muy severa, las plejías, ¿no? Detectar una hemiparesia finita con un paciente con comorbilidades importantes, con un factor de riesgo alto para el desarrollo de una enfermedad cerebrovascular, entonces, y está asociada, digamos, a trastorno de sensorio, este paciente necesita rápidamente un diagnóstico. Si es un ACV, que en seminarios solamente lo van a tratar, en un determinado tiempo tenemos opción de realizar una terapia trombolítica, de disolver el coágulo vía sistémica para reperfundir el cerebro y sea más favorable su evolución. Actualmente lo hacemos si cuando ya tenemos un paciente en el tiempo adecuado en que se ha presentado digamos, la alteración motora y no hay contraindicaciones para realizar una terapia que ustedes han usado acá, ¿no? Las terapias trombolíticas para alisar el coágulo, entonces vamos a ganar recuperación. Es lo que se quiere, ¿no? Es lo que se está desarrollando en el mundo. Y si falla eso, el paso siguiente dentro de las 24 horas es realizar lo que se conoce como trombectomía. Eso es una cirugía por catéter en la cual se tiene que ir hacia el área comprometida para poder solucionar, ¿no? Va a ser la extracción del trombo mediante procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, como una alternativa o digamos, una opción final, ¿no? Cuando nos falla, no hay respuesta a la terapia con trombolisis, puedo plantear la posibilidad, si lo amerita, incluso se va profundizando más el cuadro neurológico, de solicitar que se pueda, si es factible, ¿no? La realización de lo que se llama trombectomía de rescate, ¿no? O sea, no hubo respuesta con terapia fibrinolítica, hagamos trombectomía dentro de 24 horas. Después de 24 horas ya no está indicado. Muy bien, chicos, si hay alguna pregunta para responderles. Doctor, muchas gracias por la exposición. Disculpe, lo que pasa es que justo ha empezado una doctora que nos citó para las 8:30. Ya. Sí, Ya están por empezar. Ya, sí, listo. justo abrió la reunión. Doctor, Ya. el compañero Remigio Chichón me indicó que le disculpe porque el día de hoy no iba a poder ingresar a la clase. A ver, vamos a ver. Doctor. Sí. Sí, era solo eso, que me indicó el compañero que iba a poder ingresar a la clase porque tenía un problema. Ya, no hay problema, no te preocupes. ¿Ya?